¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. ¿Es el lenguaje la más grande creación concebida por el ser humano en todos los tiempos? Pues a través de él ha logrado capturar el pensamiento, la acción y sentimiento de seres de distintas épocas. El ser humano es el único ser viviente que tiene la suficiente capacidad para representar simbólicamente la realidad. Hoy podemos viajar a través de los tiempos, desvestir al pasado, descubrir el presente e inventar el futuro. El uso del lenguaje nos permite eso y mucho más. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido también. Y estrenamos nueva sesión en Café Coloquio. Claro que sí, ¿cómo se llama? Se llama ¿Sabías qué? Bueno, y en ¿Sabías qué? Hoy vamos a ver lo siguiente. ¿De dónde viene la palabra café? Tú sabes que el podcast, y como saben los oyentes, nuestro podcast se llama Café Coloquio. Lo escribimos con K, pero hace referencia precisamente a la bebida de café. A tomar una taza de café mientras hacemos un coloquio. Conversamos de Exacto. cualquier tema. Entonces, la etimología de la palabra café, o sea, de la bebida, se originó del término turco kahve, con K, el cual proviene del término en árabe clásico kahwa, que significa estimulante. Y de hecho, algunos estudiosos han supuesto que se debe a una variación del reino de Cafa. El reino de Cafa es lo que conocemos hoy como Etiopía, donde fue que un pastor encontró las primeras matas o palos de café y utilizó sus hojas y sus frutos. Bien interesante porque esta es la referencia que de pronto más se reconoce referente a lo que es la producción del café o el descubrimiento del café. Y sí, efectivamente, Raúl, este pastor tenía unas ovejas o cabras, las cuales sacaba a pastorear, y estas gustaban mucho de un fruto que había en la región. Pues cuando las consumían, notaba este pastor que se ponían más enérgicas, más juguetonas. Viendo eso, pues agarra una cantidad de estos frutos, los lleva donde el monje que habitaba en la aldea, y este monje decide cocinarlas. Después de haberlas cocinado, decide probarlas y pues le pareció que eso sabía horrible, que sabía amargo, que sabía horrible, y pues definitivamente las desechó. Pero al desecharlas, ¿sabes qué hizo? Las echó al fuego. Me imagino el olor. Empezó a tostarse, a sentirse ese maravilloso olor a café. Entonces decide triturarlas y hacer una infusión. Allí arrancamos con lo que es la bebida del café, que a pesar de que probablemente les sabía amargo, pues el olor y los efectos que tenía tomarse una taza de café, pues mira a lo que ha llegado. Le agradecemos bastante al pastor y al monje. Muchísimo. Pero Mauro, imagínate también que también se le atribuye el término en árabe a café y que sería más o menos algo como kahwa al-bun, que se traduce como vino de grano. De hecho, sabes que en Europa el café era conocido como vino de los árabes. Qué interesante. Y el término café llega al castellano más o menos en el año de 1700. Entonces te invito a que sirvamos un café y entremos en materia. Muy bien, bueno. Entramos entonces en materia, obviamente recordando la sesión de ¿Sabías qué? Y vamos entonces ahorita a hablar acerca del empoderamiento lingüístico. Claro, de lo que tú hablabas ahora, Mauro, cuando tú leías la introducción acerca del lenguaje, sabes una cosa, se me venía a la cabeza un tema muy interesante y que tal vez tú lo has escuchado y también los oyentes, y es que se discutía cuál ha sido el mejor invento de la humanidad o el mejor descubrimiento. Y pues a mí me parece que el mejor invento, descubrimiento de la humanidad es la escritura y por ende el lenguaje. Así es. Porque es que ha posibilitado una cantidad de cosas. Yo creo que está por encima de la rueda, por encima del internet, por encima de estas cosas, porque gracias a esa escritura, gracias a ese lenguaje es que tenemos todo ese conocimiento, toda esa historia, toda esa capacidad de poder construir. Y transmitir, Raúl, transmitir todo ese que conocimiento a través claro, de la historia. es lo más importante. Entonces,
Entonces, en ese orden de ideas y retomando nuevamente la lectura introductoria que tú hacías, y ya que estás hablando acerca del tema que vamos a tratar hoy, que es el empoderamiento lingüístico, el poder de la palabra o la palabra de poder. Porque es que también me acuerdo cuando estábamos haciendo el guión de este programa, yo me acordaba de un profesor que tuve en la universidad de psicoanálisis, y este señor decía que, ¿sabes qué éramos nosotros? Que nosotros éramos como un saco de palabras, que más que estar constituidos por músculos, fibras, tendones, éramos palabras. Y de verdad que el lenguaje crea realidades, el lenguaje es muy importante. Además nos inmortaliza, Raúl. Claro que sí. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento lingüístico, tenemos que ir directamente a lo que significa el lenguaje verbal, que es el primer medio a través del cual organizamos nuestra realidad interna, Mauro. O sea, esos pensamientos y esos sentimientos, pero también es el principal medio a través del cual comunicamos nuestra realidad interna al resto de la humanidad y nos relacionamos con ella. Entonces, me llama mucho la atención una frase de este teórico y un gran profesional que trabajó por el pensamiento sistémico, era un señor alemán llamado Ernst von Foster. Él decía: una realidad es construida, mantenida y modificada lingüísticamente. Y un filósofo también muy notable que trabajó mucho con el lenguaje, un señor llamado Ludwig Wittgenstein, decía: los límites del lenguaje de uno son los límites de su mundo. Qué tan importante entonces lo que estamos hablando aquí del lenguaje. Pero entonces, para dar una definición de qué es empoderamiento lingüístico, yo te propongo, Mauro, que empecemos a mirar qué es el desempoderamiento lingüístico. Perfecto. Entonces, ¿qué es desempoderamiento lingüístico? Básicamente es cuando una persona se encuentra limitada, desactualizada, o mejor dicho, con pocos recursos ante determinada situación, sea consciente o inconscientemente. Su lenguaje muestra esa falta de alternativas y de poder. Cuando hablamos de empoderamiento es de apoderarse uno de algo. Entonces, el desempoderamiento es eso, cuando una persona está limitada, desactualizada, que tiene pocos recursos lingüísticos para expresarse de la manera más adecuada en determinada circunstancia. Aquí hay dos opciones: o echamos mano del recurso más inmediato, cualquiera que sea, o sencillamente no podemos. Claro, pero entonces te voy a invitar, Mauro, a que examinemos la siguiente frase. Te la voy a leer. No soy capaz de pintar un cuadro. Entonces, mira, en esa frase, no soy capaz de pintar un cuadro, la persona a la cual le están diciendo que pinte un cuadro puede decir: no, es que yo nunca he pintado un cuadro, tengo miedo a fracasar al pintar el cuadro, no sé cómo pintar un cuadro. Eso es un desempoderamiento, pero empoderadamente, ¿qué podría hacer? No, pues yo no he pintado nunca un cuadro, pero si me explican, de pronto lo hago. Puedo intentar pintar el cuadro, quiero mirar cómo se pinta un cuadro. Entonces, esta frase la pongo como ese ejemplo, porque sí, inmediatamente desde tu discurso interno expresas externamente una incapacidad que has asumido por no ver posibilidades. Entonces, si yo te digo a ti esto, pinta un cuadro, pues tú puedes decir: no soy capaz de pintar un cuadro, yo no sé, yo nunca he hecho eso. Como puedes decir lo que te decía ahora, o lo que expresaba yo ahora. Explícame, enséñame y yo lo pinto. Y yo lo pinto, sí. Entonces, tal vez no va a ser el cuadro de un pintor famoso, pero va a ser tu cuadro. Exacto. Entonces, ahí vemos como un breve ejemplo de lo que es el desempoderamiento, pero yo quisiera compartirte a ti, Mauro, y a los oyentes la siguiente frase que dice mucho: cuidado con los pensamientos, se convierten en palabras. Cuidado con las palabras, se convierten en acciones. Cuidado con las acciones, se convierten en hábitos. Cuidado con los hábitos, se convierten en carácter. Cuidado con el carácter, se convierte en destino. Frank Aulaud. Qué tremendo referirnos al lenguaje, Raúl, porque es que todo parte de una idea, del pensamiento, que después se lleva a cabo manifestándose a través del lenguaje, y mira cómo finalmente todo se va materializando. Claro, el lenguaje es muy importante porque una de las cosas que me parece interesante es que crea
realidades. El lenguaje te crea a ti realidades, o tú por medio del lenguaje puedes expresar todo un mundo, todo un universo. Entonces, en el idioma español, porque pues sabemos que hay una cantidad de idiomas, pero hablando en el idioma español encontramos 6 categorías de desempoderamiento lingüístico. Recuerda que estamos hablando de desempoderamiento para poder entrar a lo que es empoderamiento. Entonces, en el lenguaje español vamos a ver estas 6 categorías de desempoderamiento lingüístico. Está el culpar. El culpar es afirmar la existencia de una relación causa-efecto lineal y directa entre 2 o más sucesos, solamente ligados en tiempo, sin que dicha causalidad exista. Por ejemplo, hay algo muy interesante. Por ejemplo, Juan me emborrachó anoche. Me encontré con Juan y me emborraché anoche. O me emborrachó, perdón. Esa frase, ahí está el desempoderamiento, el primero que es culpar. Entonces, no es que yo salí con Juan y Juan me emborrachó anoche. No, el emborrachado, digámoslo así, no participó en nada. Obviamente está utilizando ese desempoderamiento y es culpar al otro. El otro no lo emborrachó, él se quiso emborrachar, pero ahí está el primer desempoderamiento, culpar. Y así con esas culpas podemos, sobre todo pues acá en Colombia, podemos decir, me cogió la tarde. Son desempoderamientos lingüísticos, que es culpar. Estarías culpando al tiempo que te cogió. Así es. Entonces, bueno, y también hay que hacer aquí un paréntesis, porque cuando hablamos del lenguaje, yo sé que nos escuchan en Argentina o en México o en España, y cuando utilizamos el término coger aquí es de tomar, y también hay que ver más adelante que vamos a acordar significados. Y es que el término coger en otros países de Latinoamérica puede tener otro significado. Aquí estamos acordando significados, empoderándonos lingüísticamente, y expresamos que aquí coger es tomar algo. ¿Listo? Entonces, bueno, seguimos con el otro desempoderamiento que se da en el español, y es pontificar. Hombre, pontificar es afirmar ser el poseedor de la verdad absoluta e indiscutible, o que tiene el conocimiento de todo, o inclusive podríamos hablar de la adivinación. ¿En qué sentido? Mucha gente pontifica cuando dice lo siguiente: es que la manera correcta es esta, o cuando dice es que yo ya sé qué está pensando esta persona. Usted está pontificando, porque usted qué va a saber qué está pensando el otro. O usted está pontificando también cuando usted dice es que la manera correcta de decirlo es esta, pero ¿según quién? ¿Y según qué autoridad? ¿Según qué autoridad? Entonces, culpar, pontificar. Viene el tercer desempoderamiento, que es disfrazar. ¿Qué es disfrazar? Acuérdate que estamos hablando en términos lingüísticos. Disfrazar es esconder, distorsionar o descalificar una afirmación mediante una estructura lingüística de pregunta retórica, sarcasmo o ironía indirecta a una cláusula de subordinación de pero, el término pero. Entonces, lee el ejemplo. Ejemplo, quisiera llegar a tiempo, pero hay mucho tráfico. Entonces, el desempoderamiento ahí está disfrazando. No hay manera de hacerlo entonces. No habrá otra forma de llegar a tiempo, y entonces disfrazo mi incumplimiento diciendo que el tráfico está muy pesado. Eso es muy típico de nosotros los latinos. Pero mira, ahí estás diciendo un desempoderamiento muy tremendo, y lo vamos a ver más adelante. Decir que todos los latinos, somos incumplidos. El incumplimiento no tiene que ver solamente con algo cultural, sino con una conducta que puede dar en cualquier país. Pero eso es un desempoderamiento que hemos tomado para justificar la impuntualidad. Decir, es que todos los latinos. Eso es un desempoderamiento, Mauro. Acabaste de poner un buen ejemplo. Entonces está culpar, pontificar, disfrazar. Viene el cuarto desempoderamiento lingüístico, y es encasillar. ¿Qué es básicamente esto, Mauro? Es limitar, es descalificar el número o la importancia de las opciones reales que existen. Obviamente, como estamos hablando del lenguaje, mediante estructuras lingüísticas exageradas que convierten las dificultades en imposibilidades, las acciones voluntarias en obligaciones, o varias opciones en solo pocas. El ejemplo sería: es imposible razonar con mi jefe. ¿Imposible o difícil? Cuando uno dice es imposible razonar, por ejemplo, con mi esposa, puedes decir eso, o con mi jefe. No es imposible, tal vez es difícil, pero no imposible. Entonces, esa es una manera de encasillar. Vamos para la quinta forma más bien de desempoderamiento lingüístico, y es pasivizar.
Entonces, básicamente, ¿qué es pasivizar? Es desconocer la persona o las personas responsables de una opinión, de una acción o de alguna decisión o de algún acontecimiento mediante el uso de estructuras lingüísticas pasivo-reflexivas o condicionales subjetivas. Por ejemplo, se tomó la decisión ayer. ¿quién la tomó? O sea, cuando dicen en una empresa, no, es que se tomó la decisión ayer de que el horario va a seguir siendo este. ¿Se tomó quién? ¿Quiénes la tomaron? El gerente, el departamento de gestión humana, ¿quién? O dicen en la casa, no, es que aquí en la casa se tomó la norma de que se entra a las 10 de la noche. ¿Quién? ¿Quién la tomó? El papá, la mamá, entre todos. Entonces, mira, eso es pasivizar, que es una manera de no ser claros en la información que se quiere transmitir. Y la sexta manera desempoderada de utilizar el lenguaje es enlagunar. Bien interesante esa, ¿no? Sí, enlagunar es hacer un dato o hecho ambiguo o de múltiples interpretaciones mediante la omisión, información o un punto de referencia. Normalmente se da mucho que la persona dice, pásame esa cosa que está en el coso ese. Yo no sé, aquí en Colombia pasa mucho y sobre todo aquí en Antioquia, tal vez en países de Latinoamérica pase lo mismo, pero muchas personas, pásame esa vaina, pásame la cosa que está ahí en eso. Entonces es una manera de enlagunar, cuando tú deberías decir, pásame el control remoto que está ahí sobre el escritorio, pásame el reloj que está sobre la mesa de noche. Entonces ese es, digamos, la sexta forma de desempoderamiento lingüístico. Entonces, ¿qué pasa con los desempoderamientos? Pues que son realidades lingüísticas observables. No es que sean interpretaciones, Mauro, que uno haga, no, son observables porque uno se da cuenta en medio de un diálogo cuando las personas utilizan esos desempoderamientos. Entonces, los podemos escuchar, los podemos ver grabados, los podemos ver en transcripciones. Mejor dicho, son palabras o conjuntos de palabras que impiden la comunicación dialógica y productiva y que alimentan los malos entendidos, las confusiones y los conflictos sin que las personas involucradas lo sepan o lo quieran saber. Entonces, eso es lo que pasa con los desempoderamientos. Genera este tipo de confusión a la hora de tú comunicarte con otra persona. Mira que ahorita tú me hablas de un caso que ocurrió en un aeropuerto en España. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa esa que me comentaste? No, lo que sucede es que la comunicación es tan importante que en ese accidente que se dio en Tenerife, ya por la década del 70, finales de los 70, 78, 79, que fue uno de los accidentes aéreos que tuvo más muertes, y fue un avión ahí de KLM con otro avión, creo que de American Airlines, no sé, pero todo surgió de un problema de comunicación de la torre de control con los dos aviones. Cuando la persona que está a cargo de la torre de control le dice al avión de KLM que espere a la orden para que salga, el piloto entendió que saliera ya. Y salió y pues sucedió este accidente. Hubo una colisión entonces aéreo, pero tremendo, sí, claro. Y todo por un problema en el lenguaje, tal vez un desempoderamiento lingüístico, porque no se utilizó algo que a mí me parece muy importante, Mauro, y es hacer una devolución. Cuando yo te digo algo a ti, y eso me pasó en la universidad, había una profesora que de intervenciones psicosociales nos ponía de pronto un trabajo. Entonces daba las instrucciones, y ¿sabes qué hacía ella? Daba las instrucciones y decía a X compañero, ¿me puedes hacer una devolución de lo que yo dije? Entonces el compañero decía, usted dijo, profe, que esto. Entonces ella decía, sí, está correcto. No, yo no quise decir eso. Porque finalmente aquí entra un principio, aunque estamos hablando de desempoderamiento lingüístico, pues obviamente estamos hablando de comunicación. Hay un principio en la teoría de la comunicación que dice que el que escucha es el que da el significado. Entonces, por eso es tan importante la devolución cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, a un subalterno, a tu pareja, a una persona, das alguna instrucción, tú le pides que te haga una devolución. O sea, ¿me quieres repetir lo que yo te dije? Entonces, la persona que está escuchando
es la que da el significado y te va a hacer la devolución y tú vas a quedar de acuerdo o vas a decir, no, eso no fue lo que quise decir. Ok. Deberíamos platicarlo un poco más, ¿no? Claro, no, es que estos temas son para ponerlos en práctica. Entonces, estamos hablando ahí ya de el empoderamiento. Entonces, vimos que es desempoderamiento lingüístico. Haciendo un repaso nos dimos cuenta que el desempoderamiento lingüístico en nuestro idioma español tiene 6 categorías, que es culpar, pontificar, disfrazar, encasillar, pasivizar y enlagunar. Ahorita vamos a hablar entonces de el empoderamiento interno. Claro, pero estamos hablando de lo que es el empoderamiento lingüístico, pero para tú ser una persona empoderada lingüísticamente tienes que tener primero un empoderamiento interno. ¿Qué es ese empoderamiento interno? Hablando acerca del lenguaje, o mejor dicho, consiste en que nuestros propios pronunciamientos, la manera como nos expresamos, sean empoderados, o sea, que cumplan con 3 requisitos que te voy a decir y les voy a compartir a los oyentes. Ok. Los 3 requisitos para usted tener empoderamiento interno y por ende poder ser también una persona empoderada lingüísticamente son los siguientes. Está significados acordados. ¿Qué quiere decir los significados acordados? Existe la explicación, el acuerdo o la co-creación del significado semántico de las palabras que utilizas en una conversación. Entonces, yo tengo varios ejemplos de esto, Mauro, y ahí hay un ejemplo, lo vamos a ver, pero a mí me sucedió trabajando en una comunidad, en la parte pues, social. Yo estaba hablando con alguien y esa persona de la comunidad me decía, no, es que aquí hay unos niños que son carritos. Entonces, a mí me tocó acordar significado con esta persona porque en medio de esa conversación que estábamos teniendo yo no sabía que para mí carrito era un vehículo y para ella que el niño fuera un carrito era otro significado. ¿Cómo te parece que el decirle a un niño carrito en estas comunas es que el niño se presta como mensajero de las personas que venden drogas o llevan drogas o armas? O mensajes y les dicen carritos. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo en esa conversación? Acordar significado porque el concepto que yo tenía de carrito era uno y el concepto que tenía de carrito de esta persona con que estaba hablando era otro. Entonces, mira, por ejemplo, en acordar significado vamos a ver una frase desempoderada. Pásame esa cosa que está en el coso ese. La estábamos mirando ahora. Esa es la forma desempoderada de acordar significados. Pero la manera empoderada, ¿cuál sería, Mauro? Sería, pásame la grabadora que está en el cajón izquierdo, por favor. Exacto. Entonces mira que ahí ya estamos viendo acordar significados. Vamos a ver otro ejemplo. Le falta mucho o le faltó mucho respeto, dice alguien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es respeto? ¿Y quién respeta a quién? La forma empoderada, ¿cómo sería, Mauro? No me gusta como ella le contesta a los clientes. Exacto. Entonces, mira que ahí ya se está diciendo de una forma empoderada desde este aspecto de significados acordados. Bueno, el otro aspecto que debes tener en cuenta o requisito para ser una persona empoderada internamente y por ende empoderado lingüísticamente es responsabilidades reconocidas. Es decir, existe una correcta atribución de autoría o responsabilidad ¿de qué? De un pensamiento, sentimiento y una acción planteada. Aquí quiero hacer un paréntesis, Mauro. Los seres humanos tenemos 3 cosas que nos caracterizan como individuos y es pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Sí? A través del lenguaje también se da que podemos expresarnos desde ahí, desde nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, vamos a ver en responsabilidades reconocidas un aspecto desempoderado. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, decir, se cumplió la meta de julio. Exacto. Una meta no se cumple sola, ¿no es cierto? Claro que no. Alguien la tiene que cumplir. Entonces, ¿cuál sería la forma empoderada de decirlo? En este caso sería, los vendedores cumplieron la meta de julio. Exacto. Entonces, estamos hablando aquí de responsabilidades reconocidas. Reconocimiento allí. Exacto. Claridad. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. María me hace sentir culpable cuando llego tarde. Eso es un desempoderamiento porque una persona siente lo que está dispuesta a sentir o lo que ha aprendido a sentir, no lo que otra persona le dicta, ¿no es cierto? Entonces la forma empoderada, ¿cuál sería, Mauro? Me siento culpable cuando María me reclama por mis
por mis tardanzas. Exacto, entonces ahí estamos mirando lo que yo decía ahora del paréntesis. Todos los seres humanos o individuos deberíamos de tener control sobre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones y no otra persona. Porque de alguna manera queremos desligarnos de nuestra responsabilidad. Claro, la responsabilidad ahí no es reconocida. Entonces yo digo, es que Mauricio me hace sentir muy mal. No, Mauricio una vez me hace sentir mal. Lo que él dijo, yo me sentí mal, pero yo finalmente soy el que decido sentirme mal o bien. No la otra persona me hace sentir bien o mal. Entonces está el otro aspecto que son las opciones valoradas. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un planteamiento tácito o explícito de las más importantes opciones perceptuales y conductuales, sean potenciales o reales, lo que estamos hablando, pensamientos, sentimientos, acciones, y miramos los ejemplos que tienen que ver con opciones valoradas. Vamos a mirar un ejemplo de desempoderamiento. Ok. Aquí tenemos entonces el siguiente. Tengo que verme con Juan a las 3. Pero es que no es obligación inmutable que vea con Juan. Empoderadamente debería ser, voy a verme con Juan a las 3. Es algo también que, otro ejemplo, ¿sabes cuál es? Es que no, mañana tengo que trabajar. No, tú mañana no tienes que trabajar, tú mañana debes de ir a trabajar. Listo, que por necesidad, por tu plata o porque te gusta el trabajo, pero mucha gente dice, no, es que mañana tengo que madrugar. No, debes madrugar, pero no tienes. Bueno, aquí tenemos otros. No puedo hablar contigo ahora. No es una incapacidad inherente eso. Empoderadamente, ¿qué sería? Prefiero no comprometerme a hacerlo ahora. ¿No es cierto? Esa sería la forma empoderada de decir esto y hablando de opciones valoradas. Entonces, Mauro y oyentes, es importante que para primero uno tener ese empoderamiento interno y después empoderamiento lingüístico e inclusive empoderamiento dialógico, hay que tener en cuenta estos tres indicadores, estos tres aspectos que son significados acordados, responsabilidades reconocidas y opciones valoradas. Estos tres aspectos los debes de tener en cuenta cada que tú quieras comunicarte de una manera asertiva y de una manera empoderada. Entonces está primero el empoderamiento lingüístico, el empoderamiento interno y el empoderamiento dialógico. ¿Por qué es importante esto, Mauricio y oyentes? Porque es que está bien que en las regiones donde vivimos, sea en el país donde tú vivas, yo sé que hay modismos, yo sé que hay acuerdos. Sí, de hecho, hagamos un paréntesis acá, y aquí en Medellín es el parlache. Y muchos ya, porque yo he visto en Miami videos y en otros países, inclusive acá en Latinoamérica, nos conocen por el término ese de parce. Y parce viene del parlache. Te comento que en la Universidad de Antioquia hay un diccionario del parlache. Sí, había escuchado acerca de este diccionario. Bueno, pero también es importante, Raúl, a la hora de hablar del empoderamiento del lenguaje, tener en cuenta lo siguiente, y es que no pretendemos ser completamente rigurosos con este asunto del empoderamiento, porque también se perdería la gracia de lo coloquial del asunto. Del asunto como tal. Pero sí, qué importante es empoderarnos, porque, como lo decíamos ahorita, todo nace a partir de una idea que finalmente convertimos o transmitimos en realidad a través del lenguaje. Es que es muy importante el hecho de trabajar el empoderamiento lingüístico, porque nos permite comunicarnos de una manera más eficaz y poder transmitir lo que realmente queremos transmitir y no caer en confusión. Entonces, la invitación en este programa de este día o este capítulo es hacernos cargo de nuestro lenguaje, de la manera como, inclusive, mira, Mauro, de la manera como nos hablamos a nosotros mismos. Ese diálogo interno también debemos de cultivarlo y poderlo utilizar de manera que cuando nos vayamos a expresar con otra persona lo podamos hacer de la manera más adecuada, con los términos más indicados y que podamos expresar realmente lo que queremos decir. Hace un rato hablábamos acerca del arte del buen hablar, de cómo se ha ido perdiendo ese arte, Raúl, y cómo se ha
se va transmitiendo a todo lo que hacemos. Mira, por ejemplo, que tú si escuchas la letra de una canción de, qué sé yo, cualquier otro artista de hace 20, 30 años atrás, eran de pronto letras muy elaboradas, muy bien logradas, porque además esta gente tenía variedad y cantidad de recursos a la hora de hacer esta composición musical o a la hora de escribir esta letra, este verso o esta poesía. Cosa que no encontramos con la música que actualmente está en pleno furor, que la industria pues nos está mostrando ahorita, que pues específicamente me refiero al reggaetón. Son composiciones muy pobres, con muy poca narración, por decirlo de alguna manera, incluso bastante groseras. Los términos, claro. La idea y la propuesta nuestra es hacernos conscientes de la capacidad que tenemos a través de la palabra, de la capacidad que tenemos a través de expresarnos por medio de un lenguaje que, te digo, Mauro, el español es un lenguaje muy rico, en términos, en figuras, en símbolos. Entonces yo creo que el mensaje es eso, es rescatarlo. ¿Y por qué es importante el empoderamiento lingüístico? Mira, lo importante del empoderamiento lingüístico, como decía anteriormente, es uno hacerse cargo de sus pensamientos, sentimientos y acciones en el momento de uno querer expresarlo. Porque me acordaba yo, por ejemplo, de personas que es muy frecuente que dicen: ay, no, es que tal persona me hace sentir mal. Es que no, nadie te hace sentir mal. De pronto la expresión correcta sería: lo que esa persona dijo o hizo, yo me sentí mal. Pero nunca debemos poner en el otro nuestros pensamientos, la responsabilidad de nuestros pensamientos, sentimientos, acciones. Desde el lenguaje, mira cómo lo hacemos. Entonces, ¿por qué es importante el empoderamiento lingüístico? Pues vea, Mauro, la meta es dominar la técnica para usarla en los momentos más importantes, la técnica del empoderamiento lingüístico. ¿Cuáles son los momentos importantes donde debemos ser empoderados lingüísticamente? En la toma de decisiones, en la resolución de conflictos, en el manejo de personal, si usted tiene personal a cargo, y algo que me parece muy importante, en la estimulación de los niños. Si usted habla de una manera empoderado o empoderada lingüísticamente con un niño, usted va a permitir que el niño le entienda, que el niño aprenda y que el niño asuma eso que usted le quiere transmitir de la forma más clara. Entonces, el objetivo no es memorizar ciertas categorías como las que leíamos ahora o palabras, no, sino más bien sensibilizarnos a los desempoderamientos que de pronto nos hacemos o nos damos cuenta que tenemos, con el fin de crear como una alarma mental para que cuando estemos hablando de pronto desempoderadamente nos suene como en la cabeza y de una corrijamos. Entonces, si usted está diciendo: pásame el coso que está ahí encima, usted mismo caiga en cuenta y diga: pásame el control, pásame el reloj, pásame esto que está encima de la mesa. Utilizar en este caso los términos y de pronto demorarnos un poco más, pero empoderarnos, que es lo que estamos hablando en el momento. Pero ¿qué recomendaciones dar? Hombre, un aspecto muy importante para uno empoderarse lingüísticamente es que lean bastante. Leer, sin duda, esto es indispensable. No tiene que ver cosas muy académicas o muy elaboradas. No, lea lo que a usted le gusta, pero trate de leer, de leer libros, textos, ¿no es cierto? Que a través de la lectura uno enriquece el lenguaje, conoce unos términos. Cuando lea, subraye un término que sea desconocido para usted. Sea completamente desconocido, sí, que tenga esa inquietud por saber qué significa. Exacto, investíguelo, vaya, mire, inclusive si es posible, cópielo. Entonces, es muy importante abrir espacios de lectura, tener contacto con la literatura. Eso nos permite enriquecer nuestro lenguaje, ampliar. Y recuérdate lo que leíamos ahora, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Así es, sin duda es importante que leamos más, que nos volvamos más inquietos por hablar mucho mejor. Yo creo que es importante el poder comunicarnos, el poder darnos a entender de una manera adecuada, sin dejar a un lado lo que hablamos ahorita, que es lo coloquial, los términos que normalmente tenemos en cada región que nos hacen únicos,
Pero qué importante es que nos entiendan, qué importante es que nuestro mensaje llegue y sea reconocido de una manera fácil y adecuada. Ahorita tú decías algo bien interesante, Raúl, y antes de cerrar el tema me gustaría que hablaras un poquito de esto y decías cómo utilizamos de mal el pero. Claro, y eso yo creo que es en todas las regiones de acá, o en toda esta región de Latinoamérica, utilizamos mal el pero porque yo te digo, Mauricio, usted es una buena persona, usted es buen trabajador, usted es buen hijo, usted es un buen amigo, pero es muy impuntual, pero es... Eso no es cierto lo que está diciendo Raúl, listo. Entonces, ¿usted con qué queda cuando yo le digo eso? Con lo negativo. El pero debería ir de la siguiente manera: Mauro, estás siendo incumplido, mira que fuiste perezoso en esto, pero eres muy buena persona, eres muy bueno para esto, tienes una buena capacidad para el otro. ¿Con qué quedas tú? Con lo bueno. Con lo bueno. Tienes una recomendación inicial, pero el pero acentúa lo bueno. Así es. Como lo hemos utilizado mucho, acentúa siempre lo negativo y con eso se queda la persona. Entonces, inclusive es trabajar en eso. Bueno, entonces, eso es empoderamiento lingüístico también. Entonces, muy interesante lo que acaba de surgir en este episodio, Raúl. Tenemos una nueva sesión que es el ¿Sabías qué? Claro que sí. Y bueno, y finalmente esta recomendación. Invirtamos entonces el pero, como lo acabas de explicar hace un momento. Bueno, amigos, entonces llegamos al final de este episodio. Nos escuchamos, Raúl, entonces la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.